¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Esta es una pregunta que surge constantemente. Hoy explicaremos qué dice la Biblia sobre las señales del Apocalipsis y cómo interpretarlas desde una perspectiva cristiana. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que ni el día ni la hora del fin del mundo son conocidos. Sin embargo, las Escrituras ofrecen señales para que la generación que viva esos eventos pueda reconocerlos. El Apocalipsis no es solo un relato de tribulación, es un mensaje de consuelo. Ante grandes pruebas, los creyentes encontrarán en él la certeza de que todo está bajo el plan de Dios. La Biblia menciona eventos específicos. La figura del Anticristo, que será más terrible que cualquier personaje histórico. Guerras, hambre, pestes y un meteorito que impactará la tierra, causando devastación. Un gran terremoto en Jerusalén, que marcará un momento crucial. Aunque a lo largo de la historia se han dado eventos que parecían cumplir estas profecías, como la Segunda Guerra Mundial, o figuras como Hitler, nunca se han manifestado todas las señales en su plenitud. Esto demuestra que aún no estamos en los tiempos finales descritos por San Juan. Algunos pasajes del Apocalipsis son claros, como la predicción de un terremoto que causará un número exacto de muertes en Jerusalén. Sin embargo, hay símbolos que permanecen un enigma, como el número 666 del Anticristo, o las criaturas descritas con cuerpos de caballo, cabezas de león y colas de escorpión. Estos detalles no se comprenderán hasta que llegue el momento. La Iglesia, en su sabiduría, no da interpretaciones definitivas sobre estos misterios, dejando espacio para la reflexión personal, siempre en armonía con la fe. El Apocalipsis es un libro lleno de mensajes simbólicos y señales claras. Nos invita a vivir preparados, no con temor, sino con confianza en el plan de Dios. En la siguiente parte, exploraremos cómo la civilización actual se aleja de Dios y cómo esto se conecta con las profecías del fin de los tiempos. El Apocalipsis y la sociedad moderna. ¿Estamos en el camino de la profecía? Vivimos en un mundo que parece alejarse cada vez más de Dios. ¿Cómo conecta esto con las señales del Apocalipsis? En esta parte, reflexionaremos sobre la degradación espiritual de nuestra sociedad y las posibles consecuencias. El mundo actual enfrenta una crisis espiritual sin precedentes. Este declive no ocurre de manera abrupta, sino a través de un proceso gradual que ha ido transformando a la sociedad en las últimas décadas. Europa, que alguna vez fue el centro del cristianismo, muestra un claro abandono de la fe. Iglesias vacías, catedrales convertidas en museos o lugares de entretenimiento, y generaciones jóvenes que desconocen incluso los fundamentos de la fe cristiana. Lo que comenzó como un distanciamiento cultural, ahora es una creciente hostilidad hacia los valores religiosos. En América y otros continentes, la situación es similar. Aunque las expresiones de religiosidad aún son visibles en algunos lugares, la secularización avanza rápidamente. Las leyes y los medios de comunicación refuerzan una narrativa que excluye a Dios de la vida pública y promueve una visión del mundo centrada únicamente en el placer, la individualidad y el materialismo. La crisis espiritual de nuestra civilización se manifiesta de diversas formas que muestran un claro alejamiento de los valores cristianos. La moral cristiana, que alguna vez fue el fundamento de muchas sociedades, ahora es vista como un obstáculo para la libertad individual. Prácticas como la mal llamada interrupción del embarazo, la redefinición del matrimonio y la promoción de ideologías que contradicen la ley natural son presentadas como avances sociales. Lo que antes era inaceptable, ahora se celebra como progreso. La institución familiar, que San Juan Pablo II llamó iglesia doméstica, también está bajo ataque. Hoy se promueven modelos que ignoran el diseño divino, desvalorizando la maternidad y la paternidad. Esto ha llevado a un aumento alarmante de divorcios, hogares fragmentados y una crisis demográfica que amenaza la estabilidad misma de las sociedades. Además, la fe ha sido relegada a un ámbito estrictamente privado.
Hablar de Dios en el trabajo, en la política o en los medios es visto como un acto de imposición o intolerancia. Expresiones religiosas que antes eran públicas y naturales ahora generan rechazo. Este desplazamiento ha llevado a que muchas personas sientan vergüenza de manifestar su fe abiertamente. En este contexto, el ateísmo y el agnosticismo han dejado de ser posiciones filosóficas para convertirse en actitudes predominantes, especialmente entre los jóvenes. La educación moderna ha adoptado una visión en la que Dios no tiene cabida, y el entretenimiento y las redes sociales refuerzan este distanciamiento. Hago un paréntesis para pedirte que me ayudes suscribiéndote al canal y dando like al video. De esta manera podré crear más resúmenes de entrevistas, prédicas y charlas católicas. Seguimos con el video. Generaciones enteras crecen sin una conexión con lo divino, perdidas en un mundo que cada vez más glorifica lo material y olvida lo eterno. La consecuencia de este abandono es una civilización que pierde sus raíces espirituales y, con ellas, el sentido del bien común. La búsqueda del placer inmediato y la exaltación del egoísmo han convertido a las personas en individuos aislados, desconectados de sus comunidades y de Dios. Esto no solo afecta a la moral, sino también a la estabilidad social, la salud mental y las relaciones humanas. Sin un anclaje en Dios, la sociedad se vuelve incapaz de diferenciar el bien del mal. Lo que antes era considerado pecado, ahora es visto como virtud, y quienes defienden los valores cristianos son tratados como intolerantes o fanáticos. Este cambio cultural no es casual. Es el resultado de un proceso que, como advierte el Apocalipsis, prepara el camino para el dominio del mal. A diferencia de otras épocas, la persecución actual no es física ni directa. En lugar de campos de concentración o ejecuciones públicas, ahora se utiliza la vía legal y cultural para silenciar la fe. Por ejemplo, en muchos países, expresar la doctrina cristiana sobre temas controversiales puede ser considerado un discurso de odio. Las instituciones religiosas enfrentan restricciones legales que amenazan su sostenimiento económico y su presencia pública. Dios siempre ha permitido la purificación de su pueblo cuando éste se aleja de sus mandamientos. En la Biblia, encontramos ejemplos como el exilio de Israel o el diluvio universal, donde el sufrimiento sirvió para renovar la fe y la obediencia a Dios. El Apocalipsis se presenta como la purificación final, no de una nación, sino de toda una civilización. Es un llamado a retornar a Dios antes de que la copa de la iniquidad se llene por completo. La sociedad actual parece encaminada hacia un punto de no retorno. Sin embargo, la Biblia nos enseña que después de la purificación, siempre viene un renacimiento espiritual. En la tercera parte, exploraremos qué significa esto y cómo los cristianos pueden mantenerse firmes en su fe. El Apocalipsis y el triunfo de Dios. Una esperanza en tiempos difíciles. El Apocalipsis no solo es un mensaje de advertencia, sino también una promesa de victoria. En esta última sección, explicaremos cómo Dios purifica a su pueblo y garantiza el triunfo del bien sobre el mal. A lo largo de la historia, Dios ha intervenido cuando su pueblo se aleja gravemente de sus mandamientos, no como un castigo cruel, sino como una oportunidad de renovación. Estos momentos de purificación son una expresión de su amor, un llamado a regresar al camino correcto. La Biblia nos muestra ejemplos claros de esta dinámica. El diluvio universal limpió la tierra de la corrupción humana, mientras que el exilio del pueblo de Israel llevó a su redescubrimiento de la fe y el compromiso con Dios. Cada uno de estos eventos, aunque doloroso, trajo consigo un renacimiento espiritual. El Apocalipsis será mucho más que un evento histórico. Será la purificación definitiva, abarcando no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Este tiempo de prueba y tribulación marcará el fin de una era de iniquidad y el inicio de una nueva etapa de esperanza, donde el plan de Dios se cumplirá plenamente. La Biblia es clara.
Aunque el mal parezca dominar por un tiempo, el bien siempre prevalecerá. Al final, Dios intervendrá de manera decisiva para restaurar la justicia y el orden. Las imágenes descritas en el Apocalipsis nos revelan la inmensidad del poder de Dios, recordándonos que nada está fuera de su control. Las copas de la ira, por ejemplo, son un símbolo de los castigos divinos contra la iniquidad, una respuesta justa al mal acumulado por la humanidad. Pero en medio de estas visiones de juicio, también encontramos una promesa inquebrantable: la victoria de Cristo sobre la bestia. Esta escena, llena de esperanza, nos asegura que el mal nunca tendrá la última palabra. Aunque las tinieblas parezcan dominar por un tiempo, al final será Cristo quien triunfe, restaurando la justicia y el orden según el plan divino. San Juan asegura que, tras la tribulación, habrá un reinado de paz donde Cristo estará presente de manera especial en la Eucaristía, rodeado de sus santos. Ante este panorama, los cristianos están llamados a vivir con fe y esperanza. Algunas acciones concretas que podemos tomar: orar sin cesar. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Nos fortalece y nos llena de paz. Mantenernos firmes en la fe. Aunque la sociedad rechace a Dios, debemos permanecer fieles a sus enseñanzas, sin temor a ser juzgados. Vivir en comunidad. Apoyarnos en otros creyentes nos ayuda a resistir las dificultades y mantenernos en el camino correcto. Recordemos que Dios no nos pide cambiar el mundo por completo, sino hacer nuestra parte, siendo luz en medio de la oscuridad. El Apocalipsis no es el fin, sino el inicio de una nueva era. Como cristianos, no debemos temer, sino confiar en que, al final, Dios triunfará. Nuestra misión es mantenernos fieles, orar y vivir según sus mandamientos, sabiendo que todo está en sus manos.